En este pequeño video vamos a seguir consultando el estudio que hizo la investigadora y filósofa inglesa Anna Besant en un libro llamado Cristianismo Esotérico, en el que ella da las pruebas de que la religión cristiana también tiene enseñanzas esotéricas junto a la enseñanza exotérica, o sea, tiene dos enseñanzas, una para el público en general y otra para los iniciados. Ya vimos que en la primera parte ella analiza detenidamente el testimonio de varias escrituras donde se dice que existen estas dos enseñanzas. Y ahora vamos a examinar el testimonio de la Iglesia relativo a las enseñanzas esotéricas. Dice así la señora Besant: algunos quizá admitirán sin dificultad que los apóstoles y sus sucesores inmediatos tenían de las cosas espirituales un conocimiento más profundo que el corriente entre la masa de fieles que les rodeaban, pero según pocos, probablemente los que estén dispuestos a dar un paso más y abandonar el círculo encantado, aceptando los misterios de la Iglesia primitiva como el depósito de su sagrado saber. Sin embargo, hemos visto a San Pablo cuidando a San Timoteo y dándole instrucciones para que a su vez iniciase a otros que deberían oportunamente transferirlos para que pasase de mano en mano. Así que consta pues la provisión de 4 generaciones sucesivas de maestros mencionados en las escrituras mismas, los cuales generaciones sobrevivieron con mucho a los escritores de la Iglesia primitiva que dan testimonio de la existencia de los misterios, pues de ellos los hay discípulos de los mismos apóstoles. Si vieran las declaraciones más terminantes, son las de aquellos que se hayan separado de los apóstoles por un escalón intermedio. Ahora bien, cuando estudiamos los escritos de la Iglesia primitiva, ya probamos con alusiones que solo son inteligibles admitiendo la existencia de los misterios, y más adelante hallamos declaraciones de que los misterios existían. Esto debía esperarse, teniendo en cuenta el punto de que el Nuevo Testamento deja la cuestión, pero siempre es satisfactorio ver que los hechos responden a la previsión. Así pues, los primeros testigos son los llamados padres apostólicos, discípulos de los apóstoles, pero quedan muy pocas obras suyas y estas son además discutidas. No habiendo sido escritas con el carácter de controversia, sus declaraciones no son tan categóricas como las de los escritos posteriores. Sus cartas tienen por objeto animar a los siguientes. Policarpo, obispo de Esmirna, discípulo lo mismo que Ignacio de San Juan, manifiesta confianza en que las personas a quienes se dirige estén bien versadas en las Sagradas Escrituras y en que nada les sea oculto. Pero a mí aún no se me ha conseguido este privilegio, escribe, a los que parece antes de obtener la iniciación completa. Barnabás habla de comunicar, comillas, alguna parte de lo que yo mismo he recibido, y después de exponer la interpretación mística de la ley, declara que nosotros, pues, entendiendo rectamente sus mandamientos, nos explicamos como el Señor quería. E Ignacio, obispo de Antioquía, discípulo de San Juan, dice lo siguiente: de sí mismo que todavía no soy perfecto en Cristo, pues comienzo ahora a ser discípulo y os hablo como a mis condiscípulos, y se refiere a ellos como iniciados en los misterios del Evangelio por Pablo el Santo, el mártir. Y también dice: no podría yo escribiros cosas más llenas de misterio, temo hacerlo sin embargo, porque quizá os causará daño, pues no sois más que niños. Perdonadme en este particular, no sea que, incapaces de soportar tan pesada carga, seáis aplastados por ella. Así que yo mismo, aunque ligado por Cristo y capaz de comprender causas del cielo, las jerarquías angélicas y los diferentes clases de ángeles y huestes, la diferencia entre poderes y dominios y las variedades de tronos y autoridades, el poder de los eones,
la preeminencia de los querubines y serafines, la sublimidad del Espíritu, el reino del Señor y sobre todo la incomparable majestad de Dios omnipotente, aunque versado en estas cosas. Sin embargo, estoy muy lejos de ser perfecto y de ser un discípulo como Pablo y como Pedro. Este pasaje es interesante porque demuestra que la organización de las jerarquías celestiales era un punto que se enseñaba en los misterios. Además habla del sumo sacerdote, el hierofante, comillas, que es el encargado del Santo Sanctorum, y el único a quien se ha confiado los secretos de Dios. Así que nos encontraremos enseguida con San Clemente de Alejandría y con su discípulo Orígenes, los dos escritores de los siglos II y III, que dicen más acerca de los misterios de la iglesia primitiva. Aunque la atmósfera general está llena de alusiones místicas, estos dos son claros y categóricos en sus declaraciones de que los misterios serán una institución reconocida. Ahora bien, San Clemente, que era discípulo de Panteno, habla de este y de otros dos, que según conjeturas eran probablemente Tasiano y Teodoto, como comillas, guardianes de la tradición de la bendita doctrina, emanada directamente de los santos apóstoles Pedro, Pablo, Juan y Pedro, mediando, por tanto, solo un eslabón entre ellos los apóstoles. Él fue el jefe de la escuela catequista de Alegría en el año 189 de nuestra era y murió en el 220. Orígenes, discípulo suyo, nació en el 185 y fue quizás el más sabio de los padres y un hombre de la más rara belleza moral. Estos pues son los testigos de quienes hemos recibido las declaraciones más importantes acerca de la existencia de misterios definidos en la iglesia primitiva. La Estromata, que es una obra o miscelánea de San Clemente, constituye la fuente de nuestra información acerca de los misterios en el tiempo. Él mismo habla de estos escritos como de una, comillas, miscelánea de notas gnósticas con arreglo a las verdades y la filosofía, y también las califica de memorándums de las enseñanzas que él mismo había recibido de Panteno. El pasaje es instructivo, entre comillas, el Señor nos permite comunicar los misterios divinos y esa santa luz a aquellos que pueden recibirlos. Él no descubrió ciertamente a los muchos, a los que muchos no pertenecía, sino a los pocos, a quienes él sabía que pertenecían, a los que eran capaces de recibirlos o de amoldarse a ellos. Pero las cosas secretas se confían a la palabra, no a la escritura, como lo hace Dios. Y si alguno dice que está escrito, comillas, que nada hay secreto que no deba ser revelado, ni nada oculto que no deba ser descubierto. Que sepa también que nosotros, que el que oye en secreto, hasta el secreto le será manifestado. Esto es lo que predicho por tal oráculo, y para aquel que es capaz de observar en secreto lo que se le da, será descubierto como verdad lo que es velado, y lo que está oculto a los muchos aparecerá manifiesto a los pocos. Así pues, los misterios se revelan místicamente, lo que no se habla puede estar en la boca del que habla, pero más bien que en su voz está en su intención. Así que estas memorias mías son suficientes, si se las compara con aquel espíritu lleno de gracia que tuve el privilegio de escuchar, pero serán una imagen para representar el arquetipo en la mente de aquel que haya sido tocado con el tirso. Será oportuno explicar aquí que el tirso era la vara que llevaban los iniciados, con la cual tocaban a los candidatos durante la ceremonia de iniciación, y tenía un significado místico que simbolizaba la médula espinal y la glándula pineal en los misterios menores, y una vara conocida de los ocultistas mayores. Así que, por tanto, el decir aquel que fue tocado con el tirso era exactamente lo mismo que decir aquel que fue iniciado en los misterios. Clemente prosigue: nosotros declaramos que no hacíamos la explicación completa de las cosas secretas, lejos de esto, solo suscitábamos la memoria de ellas, ya sea porque hemos olvidado algo, ya sea que nos propongamos evitar que se olviden. Yo bien sé que muchas cosas se nos han borrado con el transcurso del tiempo, se nos han desvanecido por no estar escritas. Hay pues algunas cosas de que no hemos tenido memoria,
y el poder de que habían dotado de los hombres benditos era tan grande. Este es un caso frecuente entre aquellos que son enseñados por los grandes seres, porque su presencia estimula y pone en actividad poderes que están normalmente latentes, que el discípulo no puede despertar si no es ayudado. Comillas, hay también algunas cosas que desatendidas largo tiempo al fin se han desvanecido, otras se borran desapareciendo por completo de la mente, por no ser tarea fácil para los inexpertos en retenerlas. Estas las hago revivir en mis comentarios, así que algunas cosas omito deliberadamente haciendo uso de una prudente selección, pues temo escribir lo que me guardo al hablar, que no por falta de buena voluntad, la cual sería culpable, sino por miedo de que mis lectores tropiecen interpretándolas en sentido erróneo. Esto equivaldría, como dice el proverbio, a entregar una espada a un niño. Es pues imposible que lo escrito deje de llegar a manos de alguien, aunque yo no lo publique. Y por más vueltas que se le dé a la única voz de la escritura, nada responderá esto al que le pregunte. Más allá de lo escrito, pues se requiere necesariamente la ayuda de alguno, de un gurú, bien sea del que lo escribió o de otro que haya seguido sus pasos. Algunas cosas apuntará mi tratado, en otras se extenderá. Y añade, otras apenas serán mencionadas, así que hablaré imperceptiblemente y mostraré en secreto y demostrará en silencio. Este pasaje solo basta para probar la existencia de una enseñanza secreta en la iglesia primitiva, pero no es el único que encontramos. En el capítulo 12 de este mismo libro, primero titulado Los misterios de la fe no son para todos, Clemente declara que pues otros, además de los sabios, pueden leer su obra, comillas, es forzoso encerrar en su misterio la sabiduría hablada que enseñó el Hijo de Dios. Se requería pues lengua purificada en el que hablaba, oídos purificados en el que oía. Tales eran los obstáculos en el camino de mi escrito, y aún ahora temo, como vulgarmente se dice, echar margaritas a los puercos para que las pisoteen y se vuelvan contra nosotros y nos destruyan. Porque es difícil poseer de manifiesto palabras realmente puras y transparentes, que se refieren a la verdad de la luz, a oyentes groseros y sin intuición. Apenas podía encontrarse cosa más risible que esta para las muchedumbres, así como por el contrario, nada más admirable e inspirador para las naturalezas nobles. Así que los sabios no profieren con su boca lo que razonan en consejo. Los que recibáis al oído, dijo el Señor, proclamadlo en las casas, ordenando así adquirir las tradiciones secretas del verdadero conocimiento, explicarlas clara y terminantemente conforme se las reciba al oído, transmitirlas a quienes es debido. Mas no os ordena comunicar a todos sin distingos, al sentido que se le dice en parábolas. Por lo tanto, solo consigo en las memorias un bosquejo que contiene la verdad muy esparcida, para que pueda escapar a la penetración de aquellos que recogen las semillas como los granos, mas si tropiezan con un buen cultivador, cada una de ellas germinará y producirá grano. Clemente pudo haber añadido que proclamar en las casas significaba proclamar o explicar en la asamblea de los perfectos, de los iniciados, y en modo alguno predicar en alta voz a la multitud en las calles. En otra parte, dice que, comillas, todavía son ciegos y mudos y no tienen entendimiento ni la visión penetrante y serena del alma contemplativa. Deben permanecer fuera del coro divino, para lo cual, conforme al método de ocultación, la palabra realmente sagrada y divina, la más necesaria para nosotros, guardada en la urna de la verdad, se señalaba que los egipcios, en lo que a ellos llamaban la alta, y por los hebreos en el velo, solo a los consagrados se les permitía entrar allí. Platón también considera ilícito que, entre comillas, los impuros tocasen lo puro. De aquí que las profecías de oráculos se expongan en enigmas y que los misterios no sean manifestados libremente a todos sin distinción, sino solo después de ciertas purificaciones e instrucciones privadas. Después discurre largamente sobre los símbolos,
explicando los pitagóricos, y los egipcios, y luego observa que el hombre ignorante y sin instrucción no los comprende. Pero, entre comillas, agrega, pero los gnósticos los entienden, por tanto, no conviene que todas las cosas sean expuestas sin discreción a todos indistintamente, ni que los beneficios de la sabiduría sean comunicados a los que ni aun en sueños han sido purificados en el alma, pues no es permitido transmitir al primero que llega lo que se ha adquirido con tan penoso esfuerzo, ni son los misterios de la palabra para ser entregados a los profanos. Así que los pitagóricos y Platón, Zenón y Aristóteles tenían enseñanzas esotéricas y exotéricas. Los filósofos establecieron los misterios, pues, comillas, no eran más beneficioso para la santa y bendita contemplación de las verdades el que permanecieran ocultas. Los apóstoles también probaban, comillas, el que no se velasen los misterios de la fe, pues hay una instrucción para los perfectos, aludida en la epístola de los Colosenses. Así pues, de una parte están los misterios que permanecieron ocultos hasta el tiempo de los apóstoles y que fueron transmitidos por ellas conforme los recibieron del Señor, los cuales velados en el Antiguo Testamento fueron manifestados en los santos. Y de otra parte están las riquezas de la gloria del misterio en los gentiles, comillas, que es fe y esperanza en Cristo, a lo que él llamó en otro lugar el, entre comillas, el cimiento. Y cita a San Pablo para demostrar que este conocimiento no pertenece a todos, y dice, refiriéndose a la epístola de los Hebreos 5 y 6, que, comillas, había ciertamente entre los hebreos algunas cosas reveladas que no estaban escritas, y luego se refiere a San Barnabás, que dice Dios, que ha puesto en nuestros corazones la sabiduría y el entendimiento de sus secretos. Añade que a pocos es dado el comprender estas cosas, demostrando así un, entre comillas, rasgo de tradición gnóstica, por lo que los instructores que revelan las cosas ocultas es llamado iluminación, pues solamente el maestro levanta la tapa del arca. Más adelante, refiriéndose a San Pablo, comenta su indicación a los romanos y de que él llevará con abundancia la tradición de Cristo, y añade que así designa él el don espiritual y la interpretación gnóstica, que entre tanto desea participarles de palabra como la plenitud de Cristo según la revelación del misterio, sellado desde tiempos eternos y ahora manifestado por las escrituras proféticas. Pero solo a pocos de ellos es mostrado lo que son esas cosas contenidas en los misterios. Con razón, pues, dice Platón en sus epístolas, tratando de Dios, nosotros estamos obligados a hablar un enigma, a fin de que si la tableta viene a caer por cualquier accidente marítimo o terrestre en poder de alguno, permanece ignorante de lo que se lea en ella. Después de un maduro examen de los escritores griegos y de una detenida investigación filosófica, declara San Clemente que la gnosis era comunicada y revelada por el Hijo de Dios, que es sabiduría, y la gnosis misma es lo que de unos en otros ha llegado hasta unos pocos, transmitida por los apóstoles sin consignarla en la escritura alguna, y hace San Clemente una extensa relación de la vida de los gnósticos, del iniciado, y termina diciendo, basta lo dicho para los que tienen oídos, pues no es necesario descubrir el misterio, sino solo indicar lo suficiente para que lo perciban aquellos que participan del conocimiento. Y añade la señora Visa, considerando San Clemente la escritura formada de alegorías y de símbolos, para que permanezca oculto su sentido, a fin de estimular la acción y observar el ignorante del peligro, limita la instrucción superior a los sabios, como era natural. Nuestros gnósticos han de ser profundamente instruidos, dice. Ahora bien, los gnósticos deben ser eruditos. Los que habían adquirido actitud por una educación previa podían penetrar el conocimiento más profundo, pues aunque, comillas, un hombre no puede ser creyente sin instrucción, así también afirmamos que es imposible que un hombre con instrucción pueda comprender las cosas que se declaran en la fe. Algunos que se consideran naturalmente dotados no quieren aprender la filosofía ni la lógica, y aún más ni siquiera la ciencia natural,
piden solamente la fe desnuda. Así también llamo verdaderamente instruido aquel que todo lo somete a la pila del toque de la verdad, de suerte que extrayendo lo que hay de utilizable en la geometría, en la música, en la gramática, en la misma filosofía, pone su fe a cubierto de todo género de asaltos. Y pregunta, ¿cuán necesario es para él, el que desea participar del poder de Dios, tratar los asuntos intelectuales filosóficamente? El gnóstico se aprovecha de las ramas del saber como ejercicios auxiliares preparatorios. Tan lejos estaba San Clemente de pensar que la enseñanza del cristianismo podía ajustarse a la ignorancia de las gentes que carecían de instrucción. El que está versado en todo linaje de sabiduría será preeminentemente un gnóstico. Así, al paso que daba la bienvenida al ignorante y al pecador, y encontraba en el Evangelio lo que correspondía a sus necesidades, consideraba que todos los instruidos y los puros eran candidatos a propósito a los misterios. Añade, el apóstol llama a la fe común el cimiento, y algunas veces la leche, designándola así de la perfección gnóstica. Sobre este cimiento debía construirse el edificio de la gnosis, y el alimento de los niños debía sustituir el de los hombres. No había dureza ni desprecio alguno en la distinción que hacía, solo el reconocimiento sabio y reposado de los hechos. Aún el candidato bien preparado, el discípulo instruido y educado, podía únicamente alimentar esperanzas de avanzar paso a paso las profundas verdades reveladas en los misterios. Esto aparece claramente en los comentarios sobre la visión de Hermes, en los cuales hace asimismo algunas alusiones sobre los métodos para leer las cosas ocultas. Y pregunta, ¿no le dio también el poder que apareció a Hermes en la visión, en la forma de la Iglesia, el libro que ella desecha, hasta conocer a los elegidos para que los transcribiese? Y según él dice, la transcribió a la letra, sin encontrar el mundo de completar las sílabas, lo que significaba que la escritura es clara para todos, leída en un sentido vulgar, pero está en la fe que ocupa el lugar de los rudimentos. Y aquí también emplea la expresión figurada, entre comillas, leyendo conforme a la letra. Así que al caso que, según sabemos, la declaración gnóstica de las escrituras, cuando la fe ha alcanzado una posición avanzada, se halla en la lectura con arreglo a las sílabas. Ahora bien, que Salvador enseñó a los apóstoles la interpretación oral de lo escrito, o sea, las escrituras, también se nos ha transmitido por el poder de Dios en corazones nuevos conforme a la renovación del libro. Así, los griegos de mayor reputación dedican el fruto del granado a Hermes, a quien dicen estos que es el lenguaje por razón de interpretarlo, pues el lenguaje encubre muchísimas cosas. Por lo tanto, no solo es tan difícil adquirir la verdad que leer sencillamente, sino que, según demuestra la historia de Moisés, aún a los que tienen la prerrogativa de su conocimiento, no les es concedido el contemplarla inmediatamente, hasta que nos acostumbramos a fijar la mirada, como los hebreos en la gloria de Moisés, y como los profetas de Israel en la visión de los ángeles, no seremos nosotros capaces de mirar frente a frente los esplendores de la verdad. Así que pues, este es parte del estudio preparado por la señora Ana Bizan, donde prueba que algunos escritos de la Iglesia y algunos apóstoles admitían la existencia de una verdad esotérica en el cristianismo.